Buenas amigas, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast Diálogos Expertos, un espacio para mejorar tu salud mental. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo llegar a formarnos como psiquiatras. Es un capítulo dedicado especialmente a médicos generales, a estudiantes de medicina que de repente tengan esta curiosidad, este interés, o se pregunten de qué manera yo puedo llegar a ser psiquiatra. Entonces, para esto vamos a conversar en esta oportunidad con el doctor David Eguiguren Alarcón. Él es médico residente de psiquiatría del Hospital Víctor Lasarte Echegaray en Trujillo, formado en la Universidad Privada Antenor Orrego, también en Trujillo, y está realizando el posgrado en la misma universidad. Gracias, David, por la presencia, gracias por aceptar la invitación. No, doctor, gracias a usted por la invitación. Gracias a usted por la invitación y por permitir crear este podcast, este espacio para comunicar temas tan importantes como es la salud mental en nuestro país. Lo que La idea de esta conversación, David, va a ser pues darles recursos, herramientas o información a los médicos generales o los estudiantes de medicina sobre cómo llegar a ser psiquiatra, o sea, el camino de ser psiquiatra. Tú estás en camino, estás ya en el último año de la formación, de tu formación como psiquiatra, pero es siempre interesante o importante escuchar la experiencia, la vivencia que podemos haber tenido, ¿no? ¿Puedes contarnos, David, un poco sobre ti, sobre cómo así decidiste llegar a ser psiquiatra o formarte como psiquiatra? Es bastante curioso, doctor, porque durante mi vida la psiquiatría ha estado presente en tres momentos que yo diría cúlmenes, ¿no? Cuando termino el quinto de secundaria, justo mi mamá me hace recordar ayer, revisando mi anuario, había puesto que me gustaría en un futuro tal vez dedicarme a ser psiquiatra. No me acordaba yo Ah, de mira, eso. Eso es algo que recién lo lo rememoraste. vimos desempolvando el anuario. Luego ingreso a medicina, llevo la carrera, como todo, ciencias básicas, ciencias clínicas, llevo semiología, y hasta ese momento todavía no se presentaba ante mí la psiquiatría. Entonces, una vez que llevo el curso de psiquiatría es como algo nuevo, porque en semiología me habían formado para poder ver el aparato cardiovascular, evaluar el aparato respiratorio, evaluar el sistema neurológico, pero todavía no habíamos entendido sobre la psique humana, ¿no? No había habido no nos habíamos adentrado a estudiar la psiquiatría. Entonces, por primera vez yo digo, ¿qué es esto? Es un nuevo tipo de semiología y me fascinó, me pareció muy bonito, me gustó, pero todavía en mi camino no se había determinado el ser psiquiatra. Estaba entre mis gustos, pero todavía no era el principal. Lo que sí había decidido es que no quería ser cirujano, eso sí, ya lo tenía en mi mente. Termino la carrera y como todo médico que termina en Perú tiene que realizar el servicio rural urbano marginal en salud, el SERUMS. Me adjudico una plaza también por el salud. Me voy y tengo bastante población con patología psiquiátrica de fondo. En el primer nivel de En atención. el primer nivel de atención, en un centro de atención primaria, en un CAP 2. Se llamaba CAP 2 La Soledad y hacía honor a su nombre. Era la soledad hecha pueblo. Y me comenzaron a llegar bastantes pacientes con diversas patologías psiquiátricas, muchos de ellos continuadores, ¿no? Muchos de ellos continuadores, a muchos de ellos que habría que referir a consulta externa. Y yo dije, oye, lo que yo he visto durante mis años de la universidad, ¿no? En un ciclo, ¿no? Cuando llevé psiquiatría, verdaderamente es un problema en el cual no estamos adecuadamente formados los médicos que nos desempeñamos en el primer nivel de atención. O sea, no tenemos una capacitación real, ¿no? Y no se ha brindado ese enfoque comunitario que debería tener la psiquiatría. Entonces, es ahí cuando me intereso un poco más por la psiquiatría. Ujú. El tercer punto. Y comienzo a buscar algunos videos de YouTube. Doy con su canal, entre uno de ellos, otros canales de otros países, y comienzo a interesarme un poco más de qué es la psiquiatría. ¿Qué es psiquiatría?
Es así como nace en mí ya el deseo ferviente de convertirme en psiquiatra. Y aquí estoy, ¿no? Ya iniciando el último año del proceso de formación. Y es muy importante, David, lo que comentas, ¿no? Quiero rescatar primero la idea esta de que muchas veces, y ya lo habíamos conversado con otros invitados en este podcast, no se le da la suficiente importancia a estos aspectos de salud mental en el primer nivel de atención. Pues nuestra medicina tiende a ser más hospitalaria, más pensando en lo rimbombante, lo pomposo del hospital, pero tú lo has vivido, yo también lo he vivido cuando hice mi serum. Lo cierto y el mundo real en el primer nivel de atención es que el paciente acude muchas veces por dificultades en su salud emocional, ¿no? Y afortunadamente en los últimos años cada vez se está dando más importancia a esto. Los jóvenes, lo digo, yo soy docente y tú también eres, ya me hablarás después de tu experiencia como docente universitario, pero los jóvenes ahora están mucho más sensibilizados, los estudiantes de medicina están mucho más sensibilizados a estos aspectos de salud mental. Para dar un poquito de contexto, de repente nos escucha algún estudiante de secundaria, no sé, de repente pensarán, tú hablaste de que querías ser desde secundaria, ¿no? Primero, para ser psiquiatra tienes que hacer, acá en Perú, 7 años de medicina, Sí. 7 años de medicina, de ahí 1 año de servicio rural urbano marginal, el famoso SERUM. Luego tienes que dar un examen donde compites con, pues, a nivel nacional con todos los médicos, ¿no? Un examen de residentado médico, y de ahí recién ingresas a la residencia, que son otros 3 años más de formación como psiquiatra en una sede hospitalaria, ¿no? Lo que se conoce como la residencia médica, y después, si quieres, puedes hacer una subespecialidad mayor como psiquiatría del niño y del adolescente o psiquiatría de adicciones, que implicarían 2 años más, ¿no? O sea, vamos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta 14 años de... Eso es un camino Largo. bastante largo, ¿no? Y la experiencia que tú me has narrado, David, déjame contraponerlo un poco con... Hay algunas investigaciones bien interesantes que señalan acerca de la vocación del psiquiatra, ¿no? Cómo así el joven estudiante decide llegar a ser psiquiatra o busca este camino de ser psiquiatra, ¿no? Y la realidad es muchas veces que esta vocación, claro, podemos tenerla como en tu caso desde antes de escoger la especialidad, pero una vez adjudicamos, estamos ahí, vemos cómo es el trabajo, pues continuamente nos va gustando más, vamos teniendo cada vez más vocación por lo que hacemos, ¿no? Porque esto no es como era hace 40, 50 años, que eran pocas personas las que decían querer ser psiquiatra, ¿no? Ahora sabemos que la oferta está cada vez mayor, ¿no? Y una vez tú ingresaste, David, ¿cómo describirías, ¿no?, estos aspectos positivos en tu experiencia como formación como psiquiatra, ¿no? ¿Cómo describirías tu experiencia, las vivencias que has tenido en tu formación como psiquiatra? Bien, doctor. Bien, antes quisiera recalcar una frase que usted ha dicho, ¿no? La carrera de medicina es larga. A mí siempre me gusta hacer esta analogía de que con el atletismo, ¿no? Tenemos en el atletismo los 100 metros planos, donde tienes que correr rápido, y tenemos la maratón, ¿no? Los 40 y pico kilómetros de la maratón. Entonces siempre me gusta hacer un símil de la medicina con una maratón. No tienes que iniciar demasiado rápido. Te puedes caer, puedes retrasarte, puedes tener un montón de obstáculos, pero lo importante va a ser que después de todo ese tiempo, al final llegues a la meta. Entonces, a mí me gusta ver a la medicina de esa forma. Y eso es lo que yo he visto también a lo largo de mi formación. Yo lo que resaltaría mucho, yo me estoy formando en provincias. Me estoy formando en Trujillo, la capital de la eterna primavera, de una ciudad que adoro, que amo, en la cual yo decidí quedarme. Es distinta a la de Lima. Por ejemplo, no hay subespecialidades. Está bastante centralizado ese tema en el Perú. Las subespecialidades están centralizadas básicamente en Lima. En las provincias están relegadas a la psiquiatría general. Entonces, eso se nos dificulta, pero hay ciertos elementos que nos benefician a los residentes que somos de provincia. Por ejemplo, las rotaciones, ¿no? Se nos permite realizar rotaciones nacionales y rotaciones internacionales. Y entre las rotaciones nacionales nosotros podemos ir hacia las subespecialidades que usted comentó. Por ejemplo,
hacia la subespecialidad de psiquiatría infanto-juvenil, hacia la subespecialidad de psiquiatría de conductas adictivas, o incluso, si es que se carece de un servicio de hospitalización como tal, rotar en un servicio de hospitalización, un hospital formado netamente para psiquiatría. Puede ser un hospital general o un hospital con un servicio de psiquiatría bien forjado. Entonces, si bien hay vicisitudes contra las cuales tenemos que navegar en todo este largo proceso maratónico, también hay herramientas provechosas que nos son de mucha ayuda para poder llegar al objetivo, a la meta, que es, ¿no?, los 42 kilómetros, que es llegar a ser psiquiatra. Yo resaltaría otro punto también, que es el tema de la tutoría. Yo creo que el tutor en la psiquiatría es un punto muy importante, porque es quien se encarga de guiar, de encaminar, ¿no?, de iluminar, ¿no?, el camino por el cual uno va a ir recorriendo. Y si uno ilumina mal y está manejando en la noche, se desvía y se descarrila. El faro te alumbra mal. Te alumbra mal. Entonces eso es muy importante, la labor del tutor. Hay algo muy importante que ha señalado David, sobre tu experiencia, ¿no?, que nos da herramientas, ¿no? Y eso creo que diferencia a la psiquiatría de otras especialidades, porque cada especialidad médica tiene sus beneficios, tiene su propia, pues, naturaleza, ¿no? Pero yo particularmente considero que por el mismo hecho de hacer psiquiatría, eso te permite a ti mismo también observar, analizar, ver algunas cosas que tú puedas estar trayendo y trabajar en ti mismo, perfeccionarte, refinarte, trabajar algunas dificultades o algunos temas de conducta o de pensamientos, de emociones que puedas estar teniendo. Pues la psiquiatría también te permite conocerte un poco más, trabajar un poco más en ti mismo. ¿Tú lo has sentido así, David? Conócete a ti mismo, dice el dicho, ¿no? Uh-huh. Y es verdad, sí, doctor. Yo siento que las herramientas que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de la carrera, para tomarlas como en pro del paciente, pues también las tomamos en pro de cada uno de nosotros, ¿no? Es importante estar bien con uno mismo para poder estar bien con el paciente. Le pongo un ejemplo. No creo que un traumatólogo con el brazo fracturado pueda operar, con el brazo enyesado, fracturado, con una férula, pueda operar adecuadamente, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros. Entonces, estas herramientas que vamos aprendiendo, pues también las ponemos en práctica con nosotros mismos. Claro. Entonces, es importante estar bien con uno mismo para poder estar bien con el paciente. Y en el centro de toda nuestra formación, en el centro de todos estos años, siempre debe estar el paciente. El enfoque, la formación, las capacitaciones, incluso las horas de sueño que se pueden ir descontando de nuestra noche, son en pro de una causa, y este es el paciente, ¿no? Puede sonar cliché, pero eso no le quita la veracidad, no le quita lo veraz a esta afirmación. Y para que quede claro también a los que deseen formarse como psiquiatras, ¿no?, esto no es una cuestión de un diplomado, una especialización, un posgrado que desde tu casa haces y trabajas. No, en la residencia entras 7 de la mañana y sales 5 o 6 de la tarde. Muchas veces todos los días ver pacientes, hacer historias, conversar con ellos. Es un trabajo clínico, práctico, diario. O sea, la formación implica un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo, y para eso, oye, evidentemente tú tienes que estar motivado y querer ayudar a otras personas para poder hacer esta especialidad. Y hablando de la residencia, David, hay evidencia científica sólida en otros países, también en nuestro país, que la salud mental de los residentes, pues, por el mismo hecho de la carga laboral, por el mismo hecho de lo extenuante del trabajo y de estar en constante roce con otras personas, agota, cansa, ¿no? Puede haber hasta este famoso síndrome de burnout que en algún momento hablamos, ¿no? Y eso me lleva a esta pregunta. ¿Cuáles son, consideras tú, los mayores desafíos, las mayores dificultades que un residente de psiquiatría atraviesa, ¿no? Nuevamente, es distinto de lo que puede ocurrir en otro. Un cirujano me podría decir que tengo que estar horas parado en las operaciones, ¿no? ¿Cuáles son las principales dificultades que tú has notado en tu formación como residente?
de psiquiatría? Yo creo, qué importante pregunta, doctor, porque es muy particular en psiquiatría, porque escuchamos los problemas de las personas, ¿no? Entonces, una persona externa te puede decir, oye, y escuchar los problemas, escuchar las necesidades, escuchar por lo que ha pasado, las cosas tan duras que puede haber pasado a una persona a lo largo del día, y no una, sino varias, no te carga. Y sí, evidentemente son situaciones extenuantes, agobiantes. Yo creo que el mayor problema con el cual podemos lidiar los residentes de psiquiatría es el tomar como nuestros, identificar como nuestros los problemas de otros y tratar de ser el salvador, ¿no? Que si uno trata de resolver todos los problemas del mundo, pues va a terminar él con más problemas que cualquier otra persona. Y el otro problema es la organización del tiempo, que es un problema que muchas veces se arrastra de años, ¿no? Desde la facultad misma de medicina, sí. Porque tú sabes que la facultad de medicina es bastante extenuante, es bien agotador y demandante, y a veces no nos organizamos y arrastramos eso hasta la vida adulta. Uno tiene que tomar notas tan rápido que nuestra letra se deforma y se va volviendo una raya. Entonces, tratar de organizarse en el residentado, como usted dice, ingresar a las 7 de la mañana, salir a las 5 de la tarde, no es un tema tan sencillo. Porque uno puede decir, bueno, sales a las 5 de la tarde, tienes toda la tarde libre, pero has estado desde las 7 de la mañana, evidentemente el cuerpo ya está cansado, pero también necesitas repasar tus temas, pero también necesitas hacer una vida social. Entonces, tratar de mantener... Necesitas hacer historias clínicas, necesitas hacer tus exposiciones, sí. Y si quieres ser competente tienes que leer y leer más. Y mantener ese equilibrio es bastante... Es un obstáculo frente al cual nos enfrentamos día a día. Sí, me parece que es un obstáculo de los más cruentos que podemos tener. Uh-huh. Y a la vez de los cuales podría ser más fácil salir al aprender una buena técnica de organización. Ahora, para llegar tú a ingresar a la residencia, ¿qué tan complicado ha sido ese camino? Ya antes de... retrocediendo un poquito, yendo un paso atrás. El examen ha sido muy complejo, la formación, muchas horas de estudios. Hay algunos, no sé si tú ingresaste a la primera, hay algunos que ingresan segunda, tercera vez, que postulan, ¿no? Y se les puede complicar, hasta pueden sentirse mal consigo mismos. ¿Cómo ha sido esa experiencia antes de entrar a la residencia? Felizmente sí pude ingresar a la primera. Yo creo que para poner en contexto a los colegas o futuros colegas que puedan estarnos viendo, para ingresar a la residencia el puntaje final consta de dos partes, ¿no? Uh-huh. Consta del 80% que es la nota del examen y el 20% que es la evaluación curricular. La evaluación curricular cuenta tu pregrado. Entonces, los 7 años de la universidad, cuánto me esforcé en ese periodo, sumó puntos para que yo pueda ingresar a la primera. Yo creo que sí. Y el CERUM también. Y el CERUM. El CERUMS también va, el puntaje que te otorga el CERUMS y el puntaje que te otorga el Examen Nacional de Medicina, el ENAM. Entonces, todos esos puntos y también la labor en el primer nivel de atención son el 20% de la nota total. Y el 80% ya es el examen. O sea como fuese, igual el examen tiene muchísimo mayor carga. Peso, claro. Sí, es claro. la mayor carga de lejos. O sea, es... Como dice, examen mata currículum. Examen mata currículum. Aunque a veces también saca la misma nota en el examen, pero por el currículum hace por un medio puntito, hace la diferencia. Sí. Y ha pasado, ha pasado. Porque yo me esforcé un poquito más y tuve un poco más de nota que tú en el pregrado. Y sacamos la misma nota del examen, yo te gané, ¿no? Y me quedo con tu plaza. Pero el examen sí me costó trabajo, tuve que estudiar, evidentemente. No fue algo sencillo y por ende la satisfacción al haber ingresado pues fue sublime, fue enorme, fue bastante grande. Fue una experiencia muy grata. Todavía me recuerdo que un amigo me llama a las 3 de la mañana, él estaba haciendo guardia. Un gran amigo me dice, oye, ingresaste a psiquiatría. Y yo, ¿qué? ¿De verdad? Entonces... Todavía medio zombie porque al día siguiente había estado con todos los nervios del examen. Uh-huh. Me levanto en la madrugada, entro al sistema, veo y efectivamente había ingresado. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita, pero a la vez muy
muy difícil porque implicó bastantes horas de estudio, horas de estudio durante el Serums, ¿no? Donde a veces hay dificultades tecnológicas, hay dificultades laborales, porque uno tiene que darse el tiempo entre la parte asistencial del Serums, Ujú. del centro de la atención en el primer nivel, y el estudio. Entonces allí fue cómo fui gestando esos 80% de la nota total. Ujú. Una vez ingresaste, ¿qué tanto te chocó la residencia? ¿Te pudiste adaptar rápidamente? Porque la psiquiatría es una rama muy distinta de las demás especialidades médicas, ¿no? Tú bien lo dijiste al inicio, ¿no? ¿Qué tanto te fue difícil adaptarte? ¿O qué fue lo más complicado en lo cual tuviste que adaptarte en la residencia? Fue como reaprender muchas cosas, porque como le comentaba, uno se forma para estudiar el aparato cardiovascular, el aparato digestivo, pero aprender el examen mental, la semiología psiquiátrica, yo creo que supuso en mí un reto, ¿no? Y además los medicamentos que utilizamos en psiquiatría no son tan comunes como otros medicamentos que podríamos ver en otras especialidades que lo suele prescribir también un médico general, Ujú. se suele prescribir en el primer nivel de atención. En psiquiatría uno dice, clozapina, ¿qué es clozapina? ¿No? Cuando recién ingresa, eso que existía, no me acuerdo haberlo visto en mi pregrado. Entonces me costó trabajo un poco entender el lenguaje del examen mental, del examen psicopatológico, de la semiología psiquiátrica y también la parte de la psicofarmacología, que con la práctica, viendo pacientes diariamente, evaluándolos, ya ha ido haciendo que aminore esta dificultad, se vuelva mucho más digerible. Ujú. Dime, ya ingresaste a la residencia, te fuiste adaptando, me describiste al inicio un poco la experiencia que has tenido como psiquiatra en formación, ¿no? Este, ¿Tú consideras que eh, debiera haber una mayor aproximación del residente de psiquiatría, del futuro psiquiatra, con sus tutores, con las personas quienes van a orientarlos, a guiarlos? Y esto es un problema. Antes de que me respondas, déjame darte un poquito más de contexto también para las personas que nos están viendo. ¿No? Hay algo de 1000 psiquiatras en el Perú, Sí. entre 900 a 1000 psiquiatras, ¿no? Y es, pues, obviamente no todos enseñan en las universidades, no todos están en los hospitales, no todos se encargan de formar futuros psiquiatras, ¿no? ¿Qué tan decisivo crees tú que debe ser que el residente sepa escoger a sus maestros, sepa escoger a alguien a quien poder seguir o orientarse con esta persona? Sumamente decisivo porque quien te va a orientar en qué abordaje psicoterapéutico hacia orientarte, en cómo iniciar la aproximación al paciente, quien va a estar como si fuese un padre enseñándote a montar la bicicleta hasta que retires las ruedas de atrás y puedas hacerlo por tu cuenta, es el tutor. Ujú. Entonces, ir a una sede en la cual tengas un tutor calificado, un tutor que sepa, ¿no? Orientarte, que sepa guiarte, es algo indispensable. Yo siento que he tenido bastante suerte con ello. En mi sede le tengo mucha estima y mucho agradecimiento hacia mi tutor. Y así como le tengo estima hacia los diversos maestros que he tenido en todo mis años de formación. Por ello yo creo que la elección de una sede en la cual uno conozca, ¿no? Oye, hay un tutor que evidentemente sí se preocupa por seguir de cerca la formación de nosotros, por poder decirme, oye, creo que estás haciendo bien, creo que no te estás dedicando lo suficiente a la investigación, creo que deberías ir por acá, por este camino, no te descarriles. Yo pienso que eso es importante, ¿no? Entonces, por ello es importante también averiguar antes de ingresar a qué plaza voy a adjudicar, ¿no? Ujú. Y no hay la plaza idónea, no hay una Claro, siempre. panacea, Sí, sí. pero sí hay varias plazas que se pueden acomodar de acuerdo a cómo nosotros vemos la psiquiatría
cómo queremos enfocarnos y también a nuestros objetivos de vida, ¿no? Entonces, en base a ello, yo creo que se da la elección. Y el tutor es una pieza clave, una pieza importante. Y cuando tú ingresas, me ha pasado a mí, le ha pasado a varios colegas que conozco, ¿no? Una cosa es hacer la formación en un hospital de salud mental especializado donde tú estás rodeado de puros psiquiatras, y otra cosa es hacer la formación en un hospital general, ¿no? Entonces, en un hospital general donde hay varios servicios, varias unidades, departamentos de medicina, cirugía y demás, ¿no? En el cual pues vemos un poco más de cerca, una visión más realista de la estigmatización hacia la psiquiatría, hacia la salud mental, ¿no? ¿Tú has percibido algo de esto, David, cuando dices, ¿qué vas a hacer tú? Yo quiero ser psiquiatra. Cuando elegí a tu familia, yo desearía ser psiquiatra. Tu familia, ¿qué ha pasado acá? La clásica, yo quería que seas neurocirujano. ¿Qué ha sucedido? ¿No? ¿Cómo has vivido esto a la hora de decidir e informar la decisión de ser psiquiatra a tus seres queridos, a tu familia? Qué curioso, porque es cierto, ¿no? Cuando uno comenta, oye, quiero ser psiquiatra, es como decir, se remontan a la antigua, a la Edad Media, creo, piensan que vamos a ser loqueros. No sé, que está ahí conteniendo con camisa de fuerza a la gente, o que está ahí electrocutando, esa es la visión. Tienen esa concepción antigua, ¿no? Errónea de la psiquiatría. Y el estigma que usted menciona, doctor, cuando uno menciona, oye, yo voy al psiquiatra, pero no, eso es para locos, yo no estoy loco, ¿cómo voy a ir al psiquiatra? ¿No? Hay un estigma que se ha formado en torno a las patologías de salud mental que se da tanto en la población general como el personal sanitario no psiquiatra. De la población general, al decir, no, eso es solo para locos, yo no estoy loco, yo no voy al psiquiatra por esto. Y en la población sanitaria, a la veces menospreciar, no sé si se podría hacer el término, o tal vez no dar la importancia adecuada a los pacientes que llegan, por ejemplo, a la emergencia con una patología de salud mental. Al ser relegados a un rincón, pueden tener una dolencia física, pero no, como es un paciente de psiquiatría, todo lo que tienes de psiquiatría y todo lo que tienes producto de que en su mente hay algún proceso que está fallando, ¿no? Entonces el estigma hacia la población psiquiátrica y hacia el personal de psiquiatría se da tanto por parte de la población general como parte de la población, del personal que atiende los servicios de salud, hacia el usuario. Y eso es importante y es algo contra lo cual debemos luchar, y creo que, por ejemplo, un podcast de divulgación como es este es un escenario propicio, ¿no?, para hacer frente a la desinformación. Siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando entre colegas, un médico comenta con otro médico, o entre familiares también, estoy yendo al cardiólogo, excelente, te preocupa tu salud, tu corazón. Estoy yendo al urólogo, sí, claro, ya tienes 50 años, que te vea la próstata. ¿No? Estoy yendo al gastroenterólogo, sí, pues que te evalúen, ¿no? Estoy yendo al psiquiatra y todo el mundo levanta la oreja y ¿qué ha pasado acá? ¿Qué ha sucedido? Y al psiquiatra, ¿por qué? ¿Qué sucede, no? Mi percepción, es una percepción totalmente sesgada y no basada en evidencia científica, pero mi percepción es que este estigma sí es fuerte, pero está disminuyendo poco a poco, está mejorando. Cada vez hay más espacios de divulgación sobre salud mental, cada vez a nivel mundial y también en nuestro país hay más centros de salud mental comunitarios. La población cada vez va teniendo más conocimiento acerca de la importancia de su salud mental, tanto como la salud física. Pero sí, es cierto, ¿no? Lo que tú comentas, pues a mí también me ha pasado particularmente, ¿no? Cuando le comento a un familiar o a alguien que mi decisión de ser psiquiatra, bueno, yo sabía que quería ser psiquiatra desde que estaba en segundo año de la facultad, ¿no? Así que ya por lo menos ya se acostumbraron un poco más, pues, ¿no? Pero otros de repente lo sienten un tanto abrupto, ¿no? Estás ya en la residencia, estás haciendo tu formación, ¿no? Y algunos también pueden preguntarse, David, oye, pero psiquiatría es solamente sentarse y hablar, nada más, eso nada más hacen los psiquiatras. ¿Qué tan importante o qué papel está jugando en tu formación el uso de tecnologías, de tecnologías recientes, uso de inteligencia artificial, uso de última tecnología, ¿no? ¿Hay algo de eso? ¿Se ve en psiquiatría? ¿Cómo lo has vivido tú o qué es lo que estás observando tú? Claro, yo recién, por ejemplo, he visto
el uso de las historias clínicas digitalizadas como un elemento importante para la atención de un paciente. Es importante tener su background, su historial, ¿no?, previo. Es parte de la tecnología. El uso de la inteligencia artificial también está ocupando un espacio bastante importante, cada vez más, tanto en la formación como en la orientación hacia los pacientes. Para el estudio, ¿no?, hay herramientas de inteligencia artificial que permiten ayudarte a resaltar puntos claves de diversos artículos científicos. Esto es muy importante. La misma disposición de la Big Data, de la web y de los diversos revisiones que podemos encontrar, cada vez se ha democratizado más, cada vez es más accesible, generalmente a través de las plataformas institucionales de las universidades mediante las cuales nos estamos formando. Entonces, yo pienso que la tecnología está forjando a los profesionales de salud mental, está siendo un elemento bastante importante. Sin la tecnología nos estamos quedando obsoletos, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros, sin la tecnología actual, tener acceso a una revisión sistemática que ha salido el mes pasado, ¿no?, donde podríamos estar siendo privados de una información importante para nuestra formación y para la atención del paciente? Entonces la tecnología sin duda es una parte vital de la formación de un psiquiatra. Y la utilización de cada vez nuevos instrumentos, nuevos aparatos, ¿no? Estimulación magnética transcraneal, de repente de estimulación láser, o sea, hay cada vez más herramientas que, aparte de la terapia, aparte de la psicofarmacología, pues se pueden utilizar, ¿no? Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cada vez hay mucha mayor información, y si un futuro residente de psiquiatría y en general de cualquier especialidad médica no tiene las habilidades para poder gestionar adecuadamente toda esta gran información, toda esta información abundantísima que hay en los repositorios institucionales o en los artículos científicos, pues evidentemente no va a poder ser competente o competir en el mercado laboral, ¿no? Esa es otra pregunta que a veces me hacen, hablando del mercado laboral. Oye, ¿y ya acabando vas a tener trabajo? Coloquialmente, ¿vas a tener chamba? ¿Hay chamba para el psiquiatra en el Perú? ¿O vas a estar pateando latas? ¿Cómo es la realidad? Actualmente nuestro sistema de salud se encuentra abocado al sistema de salud comunitario, ¿no? Entonces, contamos en las diversas provincias de nuestro país con los centros de salud mental comunitarios, en los cuales se brinda una atención, valga la redundancia, a la comunidad en tema del ámbito de salud mental. Entonces hay muchos centros, justo hoy día conversábamos con otros residentes sobre que hay muchos centros de salud mental comunitarios sin médico psiquiatra. O bien tiene un médico de familia, o bien con las justas tiene un médico general, o no hay médicos. Entonces es importantísima la formación de nuevos psiquiatras y que tengan este enfoque de atención comunitaria de la salud mental, ¿no? Porque además de los centros de salud mental comunitarios también están los hospitales grandes, pero cada vez más los hospitales grandes, así como están atiborrados de pacientes, también ya están copados todos los médicos. Entonces es importante poder salir, conocer nuestra realidad, enfocarnos en ella y trabajar hacia ella, trabajar para poder mejorarla, para poder aportar un granito de arena en la formación y en la mejora de la salud mental de la población. ¿Cómo manejas, David? Porque ya hemos hablado desde toda tu experiencia, desde tu formación, las dificultades y ventajas que hay. ¿Cómo manejas el equilibrio entre tu vida profesional, tu vida personal durante la residencia? ¿Cómo haces para encontrar ese equilibrio? ¿O no hay equilibrio de momento? No. Sí, felizmente sí hay equilibrio, Al inicio cuesta trabajo, sobre todo el primer año, porque el primer año estamos llenos de guardias. El primer año suele ser el más difícil, ¿no? Suele ser como un año crítico, ¿no? El segundo año
y hay un poco más de tiempo libre en las tardes, entonces ahí recalco la importancia de la organización nuevamente, ¿no? Voy a estudiar, voy a repasar, voy a leer tal artículo de tal a tal hora, y luego voy a tener tiempo, por ejemplo, para salir, ver a mi enamorada, por hacer actividades que disfruto, como por ejemplo yo personalmente me gusta tocar guitarra, o salir a caminar con mis perros. Entonces trato de llevar un equilibrio entre la parte asistencial en el hospital, la parte académica, el estudio, y la parte personal, mis actividades personales que me forjan como persona, como ser humano, y las cuales hago por mero disfrute, ¿no? Por ejemplo, salir a caminar una noche, que a la vez me puede ayudar para poder aminorar el estrés, la carga laboral del día. Puedo salir a caminar en la noche a la cuadra o por el parque con mis perros y me ayuda, ¿no? A relajarme, a poder liberar un poco la tensión. Ujú. Yo creo que esos son los mecanismos que más utilizo. Que es muy importante que lo tengan claro todos aquellos que decidan ser psiquiatras, que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Sí. No es la vida 100%, 24/7 en el hospital, ¿no? En qué momento te relajas, descansas, en qué momento pues trabajas en ti mismo, ¿no? ¿El psiquiatra hace psicoterapia, David? ¿El residente tiene que formarse en psicoterapia? ¿Tú estás formándote como psicoterapeuta adicionalmente? ¿Cómo es tu experiencia? El residente debe formarse debe tener conocimientos de psicoterapia, ¿no? Debe formarse en una escuela psicoterapéutica. Eso no quiere decir que todo el residente va a ser un psicoterapeuta, ¿no? Pero sí debe conocer herramientas de psicoterapia para poder abocarlas hacia sus pacientes. Yo he iniciado personalmente el curso de psicoterapia en análisis transaccional, en AT. Varios compañeros también. Hay compañeros que se han enfocado a otras corrientes. Tengo una colega que ahí se ha enfocado en Gestalt, por ejemplo, otros en cognitivo-conductual. Pero eso no quiere decir que vayamos a ser psicoterapeutas, ¿no? La formación para psicoterapeuta requiere bastante tiempo, pero sí es necesario que tengamos conocimientos de psicoterapia, ¿no? Eso sí es importante. David, y el hecho de que tú te encuentres formándote en provincia, en Trujillo, ¿no? Tú ves pues la realidad fuera de Lima. He dicho algo muy importante, que muchas veces esto se encuentra tan centralizado en nuestra capital que es muy difícil ver esto, ¿no? Fuera de Lima, ¿no? Eso repercute también en la salud mental de la población. ¿Qué diferencias tú encuentras en los casos, en la salud mental, en los pacientes que ves allá en Trujillo versus los que ves acá en Lima? Los casos yo diría que son bastante similares. Los casos podrían ser bastante similares. Lo que podría comentar que es distinto, por ejemplo, conversábamos, ¿no, doctor?, sobre la centralización. Se carece de subespecialistas, entonces ciertos casos de niños adolescentes, ciertos casos de conductas adictivas requieren ser referidos, ¿no? Para atención en Lima. Pero pese a ello, ¿no? Yo puedo comentar algunas ventajas. Por ejemplo, al ser un menor número de residentes, ¿no? La formación con el tutor, con los asistentes, podría ser un poco más personalizada en ese aspecto, ¿no? Es un poco más personalizada, entonces forjas lazos un poco más fuertes y también te saben orientar de una manera particular, ¿no? Eso es algo que yo recalcaría de la realización del residentado médico en provincias. Pero sí, pues no carecemos de herramientas. Por ejemplo, no tenemos terapia electroconvulsiva en provincias, no tenemos estimulación magnética transcraneal tampoco. Entonces hay herramientas para las cuales es necesario ir a Lima para conocerlas, para verlas, para poder rotar, para poder empaparnos de estos conocimientos. Otra desventaja, y esto va más para la población, es la escasez de psiquiatras que hay en provincias. ¿Cuántos psiquiatras hay en Trujillo en total? En Trujillo, aproximadamente. diría que me parece que en la red asistencial La Libertad
deben haber 6 o 7 psiquiatras. ¿Para cuánta población son ustedes allá en Trujillo? La población asegurada no lo tengo el dato exacto, Bueno, pero general, la población en general entonces, es 1 millón, más de 1 millón de habitantes. Más de un millón de habitantes. Pero no pasaron los 20 psiquiatras en todo Trujillo. No, es muy pocos psiquiatras. Para tanta población es bastante. O sea, hay bastante que se tiene que trabajar. Sí, ¿no? sí. Una última pregunta, David, ya para ir cerrando. ¿Qué consejos le darías tú a los médicos, a los estudiantes que están pensando en dedicarse a la psiquiatría, que están pensando en, de repente, interesados en esta especialidad, ¿no? ¿Qué consejo le darías que te hubiera gustado que a ti te den cuando eras estudiante? Me hubiera gustado conocer un poco más a fondo cómo era la especialidad, cómo era la experiencia de ser residente. Entonces yo aconsejaría a los chicos que están interesados en psiquiatría, que quisieran formarse como futuros psiquiatras, acudir de repente en sus vacaciones, acudir en su tiempo libre a algún hospital, conocer a un médico asistente, llevan clases con diversos psiquiatras y en base a ello poder ir conociendo cuál es la realidad del trabajo de día a día que se realiza en mi hospital, en otros hospitales, tanto en Lima como en provincias. Todos tienen psiquiatras a los cuales pueden consultar, que son parte de su formación como médicos generales, para que vean si verdaderamente la formación de psiquiatra es lo que les interesa, ¿no? Uh-huh. Muy importante, ya saben, entonces poder contar con esta proximidad y hablar, ¿no? Hablar con un psiquiatra, conversar, gustosos de poder recibir. Tú estás rotando con nosotros, estás viendo que hay a veces alumnos que vienen libremente a rotar y están interesados y de hecho los podemos recibir. Gracias, David, por las respuestas, por la conversación. Ha sido bastante interesante. Creo que va a ser de mucha utilidad para los futuros psiquiatras o los colegas, ¿no? Gracias a usted por la invitación, doctor. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, amigas, amigos, por estar presentes en este capítulo de nuestro podcast Diálogos Expertos. Ya hemos escuchado al doctor David, médico residente de psiquiatría, hablando un poco de sus experiencias, de sus vivencias. Evidentemente hay mucho más que contar, mucho más que hablar, pero el tiempo pues no nos es ilimitado, ¿no? Entonces, si ustedes desearían contactarse con el doctor David, no ha habido tiempo para hablar de su formación y su capacidad docente también. Él es profesor universitario, pero vamos a dejar acá abajito sus redes sociales, las redes sociales de nosotros también. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirnos con total libertad. Sinceramente espero que este podcast les haya sido de utilidad y ya estaremos en contacto para la siguiente semana. Hasta luego con todos, nos vemos. Gracias.